Hola a todos nuestros televidentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuestras Mañanas. Les agradecemos los comentarios y sugerencias que han dejado a través de las redes sociales y lo que nos han manifestado a través de las líneas telefónicas. Los animamos a que continúen participando de este magazine, dándonos a conocer las temáticas de las que quieren hablar. Hoy vamos a estar hablando sobre el emprendimiento. Les cuento que, como les mencionaba hace un momento, el tema del que vamos a hablar hoy es el emprendimiento. Lo hacemos porque queremos motivar a todos estos pequeños emprendedores que hay en nuestra montaña, a los tenderos, a los panaderos y a todos los que tienen una idea que quieren llevar al éxito. Para comenzar, quiero contarles que hoy tenemos en nuestro estudio un invitado muy especial. Se trata de Juan Felipe. Juan Felipe, bienvenido a Cimavisión. Muchísimas gracias por la invitación y muy agradecido con todos ustedes. Bueno, pues como les comenté al inicio de nuestro programa, hoy queremos hablar un poco sobre emprendimiento, ¿no? Hay muchas personas en sus casas, nuestros televidentes, que están interesados en comenzar a hacer realidad sus sueños, los proyectos que tienen hace algunos años y de pronto no han podido concretar. Entonces, chévere que en este espacio podamos darles unos truquitos para que ellos puedan comenzar a emprender. Así es. Bueno, Juan Felipe, pues inicialmente cuéntanos un poco de quién eres, a qué te dedicas, un poco de ti. Bueno, ¿quién soy yo? Soy una persona que hace algún tiempo, como todos nos ha pasado, siempre hemos querido estar mejor. Y en ese proceso de estar estudiando, yo estudié Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Minuto de Dios en Bogotá. Ah, colegas. Somos colegas, exacto. Ahí empecé. Estudiando en esa parte, no la terminé por cuestiones como a muchas personas les pasa, que es cuestiones económicas. Me dediqué a trabajar, me dediqué a otras cosas y en ese momento comencé a meterme mucho en el medio y a desarrollar unos talentos que yo he tenido, que es con la parte de logística y recreación. Siempre me ha encantado el trabajo con niños, entonces siempre me fui por ese lado. Como empleado. Ahí comencé en un ciclo de pasar, que a todos nos ha pasado, que es cuando uno quiere estar mejor, cambia de trabajo. Entonces no, busca uno donde le paguen más. Y así empecé. Llegó un momento en mi vida en donde me di cuenta que así cambiara de trabajo, iba a estar en lo mismo. Entonces comencé a buscar más información de qué había, o sea, yo siempre decía, debe haber algo más, debe haber algo más, debe haber algo más. Desde que en el colegio yo estuve siempre metido en todo lo que tenía que ver con cuestiones de liderazgo, en los procesos, yo fui el representante del consejo de los estudiantes en el colegio, estuve en algunas asociaciones colombianas de estudiantes de comunicación social y toda esa información pues hizo que buscara algo diferente y encontré información, programa educativo que formaba y desarrollaba esas habilidades que todos tenemos. Y me di cuenta que yo no era nada especial, sino que lo que me hacía falta era información y es lo que muchas personas nos hace falta, es información diferente. Entonces ese soy yo, simplemente una persona que ha querido tener más información y que ha querido tener algo diferente para su vida. Bueno, ¿y cómo llegas al tema del emprendimiento? ¿Cómo te interesas por este tema? Bueno, en la universidad cuando yo empecé a trabajar, y ya llega a ese semestre en donde yo me retiro por cuestiones económicas y trabajando siempre para alguien, pues a mí me quedó la dudita y siempre la espinita de por qué mi jefe ganaba más que yo, si yo era el que trabajaba más que él. No sé si a alguno en casa le ha pasado, pero a mí me sucedió y comencé a mirar qué podía hacer yo de diferente para obtener un resultado diferente. Entonces comencé a venderme como tal, a venderme yo como locutor, como animador, haciendo recreación, yo como tal, solito, como parte, y comencé a darme cuenta que me iba muchísimo mejor que antes. Obviamente necesitaba más información porque yo comencé a asesorarme a mí mismo de cómo creía yo que podía hacerlo. Entonces ahí tuve muchísimos errores, me di cuenta que los colombianos somos muy emprendedores, comencé a buscar información. Y el 95% de las personas que emprenden, o sea, somos un país súper emprendedor. Todas las personas en Colombia quieren emprender, quieren salir adelante, quieren montar un negocio, montar algo. Y asumimos que el emprendimiento es eso, es montar un negocio. Y el emprendimiento para mí es estar siempre en un constante aprendizaje, empezar a aprender algo nuevo y desarrollarlo. Por ejemplo, la vida en pareja es un emprendimiento.
Entonces es cómo me llevo yo con mi pareja, y muchas veces solo lo miramos aparte de los negocios. Emprendimiento lo miramos como un negocio, es decir, yo voy a montar algo terminado en IA, una panadería, una farmacia, una papelería, etcétera, etcétera. Pero el emprendimiento va mucho más allá. Cómo me desarrollo como persona y cómo yo con lo que haga le puedo ayudar a los demás. Entonces así comencé a meterme en el mundo del emprendimiento, de ser empresario a una escala baja, por decirlo así, arrancando desde la base. Pequeño. Exacto. Y comencé a darme cuenta que uno tiene los resultados que tiene es por las personas con las que se la pasa. Entonces uno muchas veces le hace caso a las personas que no tienen los resultados y le dice todo el tiempo, eso para qué se mete usted a hacer empresa, eso más bien usted póngase a buscar un trabajo o no se arriesgue, que pronto no gana nada. Exacto. La seguridad de un empleo es tan seguro que te van a echar. Es lo único que uno tiene claro en un empleo es que lo van a echar. El que está seguro con eso es el dueño de la empresa. Y eso porque tiene muchísimos riesgos a los cuales se expone y en algún momento, si los riesgos son muy grandes, pues tiene que cerrar la empresa y hasta ahí llegó. Entonces en ese proceso de emprendimiento obviamente tuve muchos errores y me di cuenta también que mucha gente no emprende es por lo mismo. Porque desde pequeños nos enseñan es a no equivocarnos, a no fracasar. Al miedo al fracaso. Exacto. Si yo me equivoco está mal. Porque ¿qué no pasaba en el colegio? Si uno se equivocaba en una evaluación, te calificaban mal. Entonces sí, nos queda metido en nuestro inconsciente que si yo hago algo y me queda mal, voy a tener una consecuencia negativa. Y me di cuenta que no, que el éxito es una serie procesiva de fracasos hasta que uno aprende lo suficiente para tener un resultado diferente. Así llegué yo al emprendimiento. Bueno, Juan Felipe, entonces con toda esta teoría que tú ya has hecho a lo largo de todo este trabajo que ya has desarrollado, ¿qué le podemos decir a los televidentes que debe tener un emprendedor? Porque si bien tú lo decías, para muchas personas, de pronto para muchos televidentes, digamos que emprender es poder tener una empresa, ¿no? Entonces, si tú ya lo ves desde otro punto de vista, ¿qué le podemos decir a todos estos televidentes sobre, en realidad, cuáles son las características de un emprendedor? ¿Qué debe tener uno básicamente para poder emprender algo? Bueno, como emprendedor me di cuenta que yo tenía que tener claro cuál es mi porqué. Es decir, ahorita en este momento con el emprendimiento que nosotros estamos realizando, yo estoy realizando 3 emprendimientos en este momento. Uno es la empresa de comunicaciones a la cual comencé a desarrollar hace ya varios años, con la que empecé con la recreación, ya se volvió una empresa de comunicaciones con la cual estamos trabajando y apoyando a las empresas. Estamos también desarrollando un consultorio ya personal con mi esposa, y ese es otro emprendimiento. Y otro es un proceso de liderazgo y de desarrollo empresarial a muchas personas que necesitan precisamente conectarse a ese programa educativo, el cual desarrolla esas habilidades. Y entonces nos dimos cuenta que ¿qué necesita un emprendedor? Primero el por qué. ¿Por qué yo voy a emprender? Tenerlo muy claro, si no simplemente va a ser unas ganas. Okay. Entonces mucha gente le pasa eso, se queda con las ganas. No, es que yo estoy mamado de mi jefe. Entonces yo voy a poner mi propio negocio porque no quiero tener ni jefe, no quiero tener horarios y quiero ser independiente. Mi tiempo. Exacto. Pero no tienen claro el por qué. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Y cuál es mi propósito con ese emprendimiento? Entonces, si uno no define eso, lo más probable es que en el camino va a tener más estrelladas. Entendí también que hay 2 formas de aprender. La primera es por experiencias de otras personas, las cuales nos evitan a nosotros el tropezarnos, muchas veces inversiones de dinero o de tiempo que no se arriesgan. Y la otra es, como hacemos la mayoría, porque todos pasamos por ese proceso, y es, yo lo hago a mi manera, es decir, no le hago caso a nadie y voy y me estrello y aprendo. Sí. Exacto. Y muchas veces decimos, no, es que asumimos que la responsabilidad o la culpa es de otros y no nos damos cuenta que el resultado simplemente es por nosotros y por las decisiones que nosotros tomamos. ¿Qué más tiene que tener un emprendedor? Primero, el por qué. Segundo, el cómo lo voy a hacer, porque muchas veces ya tenemos el por qué. Bueno, ¿por qué? Porque quiero separarme de mi jefe, quiero tener libertad económica, quiero tener... Bueno, ¿y cómo lo voy a hacer?
Y ahí empieza mucha gente a patinar. No, pues voy a poner una papelería. Listo, hagámosle, pero ¿qué hago? Y muchas veces le preguntan a la persona equivocada y a la persona que no tiene la información. Entonces le preguntan al cuñado o al vecino que nunca ha tenido negocio y que tiene un empleo y le dice, voy a montar una papelería. ¿Y qué es lo que le responde? ¿Para qué te metes en eso? Búscate un trabajo, mira que ahí te van a pagar fijo, vas a tener tus prestaciones sociales, no tiene que, etcétera, etcétera. Entendí que en el camino del emprendimiento hay 4 formas de generar ingresos. La primera es como empleado, la segunda como autoempleado, la tercera es como dueño de negocio y la cuarta es como inversionista. Las 2 primeras tienen digamos que están en un cuadrante que está al lado izquierdo y se maneja todo en base a la seguridad. Okay. Piensan siempre en la seguridad y en esa estabilidad. El dueño de negocio y el inversionista, antes por el contrario, piensan en crear activos, en generar flujos de dinero. Los empleados y autoempleados pensamos en cómo yo genero más ingresos directamente y no nos damos cuenta que tenemos un límite. Nadie puede trabajar más de 24 horas para generar ingresos. ¿Qué hacen los dueños de negocios e inversionistas? Lo contrario, ellos ponen a trabajar el dinero que les genere más dinero. Eso no lo tenía ni idea y es una información que no había encontrado. Entonces, en el cómo, yo dije, tengo que mirar cómo genero un sistema que no dependa de mí y que me ayude a crear activos. Eso también es muy importante para los emprendimientos. Hacer una planeación. Un emprendedor generalmente, o las personas que tienen ganas, se quedan con las ganas y comienzan a hacerlo como vaya saliendo. No hacen una planeación, no visualizan su negocio a 2, a 3, a 5, a 10 años. La cultura latinoamericana está muy mal influenciada, estamos muy mal influenciados y siempre pensamos en la quincena o a final de mes. Entonces estamos pensando... Que ya está gastado cuando se recibe. Exactamente. Entonces uno no ha recibido la quincena y uno dice, ya debo 50,000 porque no me alcanzaron para los transportes, No hay una planeación. No nos han enseñado inteligencia financiera. Por ejemplo, nosotros deberíamos aprender a vivir primero, generamos un ingreso, de ese ingreso sacamos un 10% para todo lo que tiene que ver a una inversión a capital que nos va a permitir tener una libertad financiera en 10, 20 años. Nosotros estamos pensando a final de quincena, entonces, ahorrar ese 10% ni siquiera se nos pasa por la cabeza porque no lo han enseñado. Debemos también tener una base de capital de ahí, de nuestros ingresos, sacar una base para pagar deudas, para esos gastos fijos que sí o sí tenemos, entonces para los transportes, para la vivienda, para todo. De ahí sacar una porción, un 10% para recreación, un 10% para imprevistos, un 10% para lo que necesitamos adicionales. Digamos que uno estructura su presupuesto. Eso tampoco pasa. Todos somos emprendedores en todo momento. Entonces, en nuestras familias nosotros estamos emprendiendo o con así sea que vivamos solos, somos emprendedores de nuestra propia vida. Entonces, si nosotros no tenemos un presupuesto, muchas veces nos vamos a encontrar que estamos dando vueltas y generando un ciclo que nos va a mantener generando un solo ingreso. Entonces me di cuenta que los emprendedores también, una característica es que quieren crear ingresos adicionales. Tercero, mirar en el cómo, dentro del cómo también, qué tiempo le voy a invertir, y eso es algo que uno no le pone al principio uno dice, no, pues yo hago todo lo que tenga que hacer, y obviamente los 2, 3 primeros meses tú le das todo. Con toda la energía. Obviamente, y después tu cuerpo comienza a pasarte factura, porque tú eres en los emprendimientos tradicionales, donde tú eres el que está encargado de tu negocio, pues tú eres el que abre, el que cierra, el que barre, el que trapea, el que hace... 24/7, domingo a domingo. Exacto, porque hay que producir. Generalmente, cuando uno es empleado, uno está tranquilo, porque haga o no haga, a uno le van a pagar. Mientras que cuando eres emprendedor, si tú no haces, tu ingreso depende de eso. Entonces, para comenzar a desarrollar eso, hay que empezar a desarrollar también una inteligencia emocional. Es algo que tampoco la educación tradicional nos enseña. Por ejemplo, no sé,
pues al menos cuando yo estuve tanto en el colegio como en la universidad, nunca me dieron inteligencia emocional 1, cómo superar un fracaso, cómo superar una tusa, nada de eso. Y son cosas muy importantes que ahorita se están dando mucho a conocer y lo conocemos como las habilidades blandas. Pero generalmente eso no se habla en los medios, generalmente eso no se ve por televisión, generalmente eso no se habla en ninguna parte. ¿Por qué? Porque hay personas y sistemas que les interesan que la mayoría de las personas no se enteren de eso para que sigan tranquilas, sin pensar, haciendo parte del sistema que produce. Entonces, cuando un emprendedor se sale de ese sistema, lo primero que sucede es eso, que va a encontrar personas que le dicen, ¿para qué te vas a salir? No, quédate dentro del sistema. Seguro. Ah, exacto. Siempre cuando alguien se sale de ese sistema, las personas que están dentro del mismo sistema intentan volver a que entre el sistema. Entonces, eso tiene que también tener una persona emprendedora, resistencia, un objetivo claro. Si ya sabe por qué lo está haciendo, cómo lo va a hacer, cuál es su objetivo, va a seguir ahí. Y si tiene unas metas claras, que eso es algo que tampoco nos enseñan, cómo planear para obtener metas, y las tiene claras, cómo llegar a desarrollarlas, el emprendimiento, así se demore, va a tener éxito. Y eso es algo que tampoco nos enseñan, porque nosotros queremos tener el resultado a los 15 días o al final de mes. Nos han acostumbrado, inclusive desde que somos pequeños, a nosotros nos pagan con calificaciones. Vamos al colegio, hacemos algo y nuestro profesor por eso nos paga con una carita feliz o con un 5 o con un 10. Entonces nos acostumbran a una gratificación instantánea. Mientras que los emprendimientos y todo este tema del desarrollo empresarial, la gratificación es postergada. Entonces aprender eso también es muy interesante. Y algo que tiene que tener un emprendedor es un deseo ardiente de hacer las cosas. Eso que lo quema por dentro, que lo hace levantar cada mañana y que lo hace acostarse muy tarde y decir, no, yo lo voy a hacer, cueste lo que me cueste. Eso tiene que tener un emprendedor. Bueno, pues ya escucharon los televidentes que hay varias cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? Revisarnos. Juan Felipe, ¿qué le podrías decir de pronto también a estas personas que ya emprendieron algo, han llegado como a un punto de su negocio, pero acá ya no saben para dónde van a ir o qué quieren hacer? ¿Qué se les puede decir a ellos? ¿Cómo hacia dónde orientarse? ¿Qué replantearse ya en este camino que han trascendido? Bueno, generalmente las personas cuando emprenden y llegan a cierto nivel y tienen como ese estancamiento, dicen como, de aquí, exacto, ¿qué hago? Generalmente es porque hasta ahí se han asesorado, hasta ellos mismos. Es decir, yo tengo una tienda de barrio y mi negocio llegó como hasta el límite. Y es darnos cuenta, por ejemplo, que ahí necesitamos asesorarnos de alguien. Generalmente, en ese momento las personas no se dan cuenta que hay personas que tienen resultados y que las personas que tienen esa información simplemente se las quieren compartir. La idea es conectarse a un sistema o a la información que le permita empoderarse y adquirir esas nuevas habilidades. Porque todos, digamos, hay una ley del éxito que es la ley del tope. Tú llegas al tope de tu información o de tu crecimiento porque no has adquirido más información. Entonces, si estamos en ese proceso es porque necesitamos más información. ¿Listo? Entonces, que se asesoren, que busquen asociación. En este momento hay muchísima información, hay muchas personas. Eso hace también parte de mi emprendimiento, que yo me reúno con personas que tienen el interés de emprender o de seguir creciendo en su emprendimiento o de desarrollar nuevas habilidades, y nos conectamos y nos asesoramos y vamos creciendo con la información. Entonces, eso es lo que necesita un emprendedor, que crea que en ese momento está como, o que ve que llevo 5 años y que no he desarrollado un poco más de lo que quiero, mi negocio no está yendo a donde yo quiero, o que ya simplemente sentí ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? Porque ya no tengo para dónde coger, por decirlo así. Bueno, ¿y dónde pueden buscar, digamos, todas estas asesorías que tú dices? Bueno, esas asesorías por intermedio de mis redes sociales, ahí están, en el correo pipe.emprende@gmail.com. Me escriben y yo con mucho gusto generamos una cita, nos encontramos y hablamos de esto. Algo muy importante también es que las personas que están emprendiendo y que tienen
que emprendemos, nos conectamos con una clase de sistema educativo. Estamos constantemente leyendo, estamos constantemente escuchando a personas que tienen resultados que nosotros queremos y que nos están dando la información de decirlo, mira, yo hice esto, si tú lo puedes, si lo aplicas, lo más probable es que tengas éxito. Y tenemos eventos de asociación. La asociación es muy importante. Todas las personas somos el resultado de las 5 personas con las cuales nos las pasamos más tiempo. Entonces, si de pronto yo quiero obtener un resultado mejor, pero resulta que mis 5 mejores amigos o con las 5 personas con las que yo más paso tiempo no tienen el resultado que yo quiero, pues tengo que cambiar de asociación. Si no tengo la información que yo quisiera tener, es porque soy el resultado de los 5 últimos libros que yo me he leído o de los 5 eventos en donde yo he estado. Entonces, ahí es donde uno hace una evaluación y en ese momento cuando yo hice la evaluación yo dije, ya entiendo por qué estoy en donde estoy. Entonces los invito a que hagan también esa reflexión. Bueno, y continuamos en nuestras mañanas con nuestro invitado. Juan Felipe, gracias por todos los daticos que nos has compartido, que de verdad son bien importantes para todas estas personas en la casa que se estarán preguntando mucho sobre el emprendimiento. Y bueno, nos has dado muchos datos, características, cómo comenzaste, pero esta cultura del emprendimiento, ¿por dónde comienza? ¿Dónde es que surge esta necesidad del ser humano por emprender? ¿O qué has conocido de esto? Bueno, es que todos estarás de acuerdo conmigo, que todos queremos siempre estar mejor. Sí. Y como tal, los colombianos siempre queremos estar mejor. Sí, sobre todo los colombianos, en medio de la situación en las que vivimos a diario, de las condiciones económicas, de las decisiones del país, pues es como algo que siempre tiene el colombiano aquí y para donde se vaya. Eso sí nos reconocen en todo el mundo por algo. Totalmente. El colombiano tiene esa chispa, esa gana de siempre, lo que conocemos como el rebusque, de siempre salir adelante, de eso que somos echados para adelante y somos reconocidos internacionalmente por eso. Y no es de extrañar que por eso Colombia sea el segundo país, esté siempre entre los 3 países con mayor cantidad de emprendimiento anual que se crea. Lamentablemente, tenemos también el récord que a los 5 años, digamos, de 100 empresas que se abren al año, solo 5 llegan a los 5 primeros años de vida. Y al cabo de 10 años, solo una de esas 5 continúa. ¿Por qué? Porque lastimosamente también tenemos los rezagos de una cultura que nos marcó mucho y es la cultura del coronar, del todo rápido, del todo fácil. Del narcotráfico. Exacto, del narcotráfico, de que queremos todo ya, fácil y rápido. Entonces, eso ha dañado mucho el emprendimiento a largo plazo. Se montan muchos emprendimientos y eso es lo bonito que tiene la gente colombiana y lo chévere. Y aquí... Y de todo, ¿no? Porque al final ideas para todo ahí. Al colombiano se le ocurre negocio de todo. De todo. Entonces ponemos venta de... O sea, una señora tiene... Lo que mueve al ser humano como tal para emprender es la necesidad. Y el colombiano es muy recursivo al momento de pensar cómo superar esa necesidad. Entonces, pues digamos que así ha nacido el emprendimiento. La cultura colombiana ha ayudado mucho a eso. Y todos queremos estar mejor. Entonces, al momento de que se junta la necesidad con estar mejor, surgen muy buenas ideas. Somos muy creativos y lo que nos hace falta es más información para que esos emprendimientos lleguen a un mejor término y que pasen esa barrera de 10 años. Por ejemplo, ¿qué debe tener una persona emprendedora también? Disciplina, una autodisciplina muy marcada, que es algo que cuesta porque es un proceso de liderazgo. El proceso de liderazgo empieza cuando tú comienzas a liderar tu propia vida, a darte cuenta que la disciplina es hacer aquello que tú quieres hacer, así no quieras hacerlo, pero sabes que tienes que hacerlo. Entonces ese proceso de disciplina es muy chévere, pero al mismo tiempo muchas personas se quedan en el proceso porque no son conscientes que deben hacerlo regularmente. Una persistencia, deben conocer las leyes del éxito que funcionan sí o sí. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo suelto aquí una botella de vidrio? Se cae y se rompe, ¿cierto? Sí. Y si lo hago en Japón, pasa exactamente lo mismo. La ley de la gravedad funciona si yo crea o no crea en ella. Hay leyes del éxito que funcionan así yo crea o no crea en ellas. ¿Cómo cuáles? Cuéntanos por ejemplo, un poco de eso.
Te estaba hablando de una de ellas, que es la disciplina, la ley de la siembra y la cosecha. Los colombianos queremos llegar a la cosecha sin pasar por el proceso de siembra. Entonces, sembramos, vamos a imaginarnos que en este set es toda tierra. Okay. Y que queremos tener, que nuestro emprendimiento va a ser tener un cultivo gigante de plátanos. Pero no lo cultivamos, no le ponemos el abono, es decir, no le ponemos información adecuada, estamos hablando con personas negativas, entonces que nos están cada vez diciendo no, ¿para qué se meten en eso? Usted debería cerrar, usted debería buscarse un trabajo, etcétera, etcétera. Sí, algo fijo. Exacto. Algo seguro. Algo seguro. ¿Qué va a pasar con nuestro terreno? Van a empezar a crecer plátano y maleza. Va a llegar un momento en que si nosotros no quitamos la maleza, el plátano no va a crecer. Y queremos que a los 2 meses de que nosotros ya sembramos, ya esté todo el cultivo y simplemente cosechar. Entonces, esa parte es una ley de éxito que generalmente no conocemos, sino que simplemente queremos pasar por encima de los procesos. Que es algo de pronto natural de la vida, pero que no lo asumimos tan así, porque todos los que hemos emprendido algo, queremos hacer algo, sabemos que hacer algo nos significa también entregar algo, ¿no? Entregar tiempo, entregar conocimiento, estar dispuestos también a formarnos, a cada vez mejorar eso que hacemos, ¿no? Exacto, Elía. Ese proceso de conocer las leyes del éxito empieza a elevar tu nivel de conciencia y a darte cuenta precisamente que hay cosas que uno desconoce muchísimo. Un emprendedor tiene esas ganas siempre de aprender. Para mí es un proceso, el emprender es un proceso de emprendizaje, es decir, empezar a aprender todo el tiempo. Es un continuo aprendizaje. Muchas veces nosotros hemos creído que ya tenemos que ya somos material listo, terminado, que pasamos por el colegio, entonces con lo que yo ya hacía en el colegio, ya, con eso. O pasé por la universidad y con lo que aprendí en la universidad, ya. Pero no sé si te pasa, o como me pasó a mí, que muchas veces de lo que nosotros aprendemos en las universidades o en la educación tradicional, no es ni el 10% cuando uno sale a la vida real y se enfrenta. Exactamente, eso sí pasa. Que el profesional se forma y se convierte como en tener el título. Pero cuando tienes el título sabes que te falta un montón por recorrer porque todo el conocimiento que tienes no lo has aplicado y no lo conoces en la práctica. Y eso sí es muy cierto. Total. Además porque precisamente el mismo sistema educativo nos enfoca en lo que tú decías, en el tener. En tener un conocimiento, ser dueños de un conocimiento. Exacto. El tener me otorga otro tener. Es decir, yo fui a la universidad y cuando salí tengo el título de comunicador y eso me va a dar un cargo. Y comienzo a creer a creer que las personas que tienen son las que más valen. Entonces, ¿cómo tratamos a las personas? De acuerdo a lo que tienen. Entonces, tiene un carro bonito, entonces ya lo trato mejor. Si tiene una ropa bonita, lo trato diferente. Si tiene... y nos enfocamos en el tener. Y creemos que un muy buen emprendimiento o un éxito en la vida es aquella persona que tiene mucho. Y es todo lo contrario. El emprendimiento empieza porque soy persona, hago lo que me apasiona, ayudando a los demás y cómo lo que yo hago beneficia a los demás, muchas veces sin obtener grandes ingresos monetarias, por decir, digamos, nos enfocamos mucho en el dinero. Entonces, obviamente nadie va a montar un emprendimiento para tener pérdidas. No, y que además siempre también cuando tú emprendes algo lo quieres hacer sostenible, ¿no? Puede ser sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de quiebra. Exacto, sin ánimo de pérdida. Cuando se hace algo sin ánimo de lucro, entonces digamos que por eso también muchas personas se frenan frente a hacer algún emprendimiento que le genere algún resultado a la comunidad o pueda retribuirle algo a la comunidad donde trabaja. Pronto es eso también lo que habrá muchas personas que tienen muy buenas ideas de aplicar conocimientos a las comunidades. Exacto. Y si nos damos cuenta en este momento, para cerrar la idea anterior, hacer, cuando nosotros nos desarrollamos el hacer se da más fácil, fluye muchísimo más y el tener llega por añadidura. Okay.
Entonces ese tener es algo que los emprendedores que nos están viendo y las personas que desean emprender tengan en cuenta. Cuando nosotros desarrollamos nuestro ser, el hacer se hace mucho más fácil y el tener llega por añadidura. Cuando nosotros nos enfocamos en el tener, es que yo quiero tener un negocio para que me dé resultado, el tener siempre va a estar corriendo. Es decir, el dinero y los ingresos van a estar corriendo. La relación con el dinero muchas veces es algo que también los emprendedores tenemos que tener en cuenta, y es que no nos damos cuenta que no tenemos una muy buena relación con el dinero. Y eso nos pasa porque no hemos tenido una formación financiera en nuestros hogares y en nuestro sistema educativo adecuado. Porque siempre nos han enseñado e inculcado pequeñas frases desde muy jóvenes que se nos han quedado metidos en el cerebro. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando tú cogías dinero y ibas a comer después? ¿Qué te decía tu mamá? No sé. Ahí se lava las manos porque Sí, acaba de coger plata. plata, sí. ¿Qué quiere decir eso inconscientemente? Que el dinero es sucio. Y por lo tanto no debes tener dinero en tus manos. Eso que inconscientemente, o sea, eso es algo que yo me di cuenta también mucho tiempo después, y yo decía, ya entiendo por qué no quiero tener dinero en mis manos, o porque cuando llega dinero a mí rápidamente sale. Y es porque inconscientemente esa era una frase que me decían mis papás: lávese las manos porque acabo de coger monedas, vale, lávese las manos, no sea sucio. Entonces, dinero, suciedad, dinero igual suciedad, entonces vale, lávese. Entonces es mejor no tener dinero para estar limpio. Otra cosa que nos dijeron, y es una frase que está muy marcada, reforzada por las novelas mexicanas de nuestra infancia, y es mejor ser pobre pero honrado, ¿cierto? Entonces uno crece con la conciencia que es mejor no tener dinero porque así uno va a ser. Pero conocemos muchas personas que son pobres, que no son honradas, y viceversa, muchos ricos que son muy honrados. ¿Qué nos vendía las novelas mexicanas? Que había un personaje principal que sufría porque la persona de la cual se enamoraba era una persona adinerada, y la mamá o los familiares de esa persona le hacían la vida imposible. Entonces nosotros asimilamos que ser rico es ser malo, mezquino con las demás personas. Y así mismo asimilamos el tener dinero. Entonces, no, yo no quiero ser rico porque yo me voy a volver malo, me voy a volver mezquino. Eso inconscientemente también frena nuestros emprendimientos. Porque si no tenemos una buena relación con el dinero, no va a llegar. Y si no llega el dinero, pues vamos a decir, nadie va a tener un negocio para decir, no, pues va aquí a quebrar. No. Entonces, darnos cuenta de todo eso que nos hacía falta en información fue muy importante para desarrollar emprendimiento. Juan Felipe, ahora que mencionas el tema del dinero, creo que, y que como tú mismo lo dices, a veces emprender cuesta tanto cuando no tienes cómo financiarte. ¿Qué le podemos decir a las personas? ¿Cómo comenzar a conseguir esos recursos básicos para poder arrancar, para poder iniciar? Porque pues todo emprendimiento sí requiere una base, entonces como Claro que es que algo sí. lo que frena mucho a las personas, querer hacer muchas cosas, pero pues tampoco tienes el dinero, tampoco tienes el apoyo, no encuentras tampoco inversionistas, y pues desde el mismo Estado tampoco a veces se creen las ideas de la gente, ¿no? Entonces como que las empresas siempre deben ser las mismas, y por eso el sistema es el de los empleados y las empleadores. Es muy importante que nosotros como emprendedores nos demos cuenta que los problemas de dinero no se solucionan con dinero. El tema está más que todo aquí. ¿Cómo creamos nosotros dinero? Cambiando la información que tenemos en nuestra cabeza. ¿Por qué? Nuestra estructura como tal está de la siguiente forma. Todos los pensamientos que nosotros tenemos es porque nos han dado unas creencias desde chiquitos. Esas creencias modelan nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos modelan nuestras acciones. Nuestras acciones modelan nuestros hábitos. Nuestros hábitos generan nuestros resultados. Muchas veces queremos cambiar nuestros resultados sin cambiar lo principal, que son los pensamientos. Entonces, cambiando nuestros pensamientos acerca del dinero, vamos a obtener resultados diferentes acerca del dinero. Lo mismo pasa cuando tú me dices, ¿cómo podemos hacer si yo necesito dinero para arrancar mi capital? No es que necesites tanto el dinero, necesitas cambiar la forma de pensar. Entonces, si pones nueva información en tu cabeza, vas a generar el dinero necesario para desarrollar tu emprendimiento. Muchas veces
no, Aristóteles decía, o si no es Aristóteles, me disculpan, no me acuerdo en ese momento quién es, dame una palanca y moveré el mundo. Nosotros se nos olvida apalancarnos de personas que tienen resultados o buscar el apoyo en donde realmente lo hay. Muchas veces las mejores ideas han arrancado sin un solo peso. Es simplemente arrancar. Y muchas veces nos ponemos excusas para decir que... Exacto. No, es que no tengo el dinero, entonces hasta que no tenga el dinero no lo voy a arrancar. Y es una excusa. Hasta que no sea el momento perfecto para arrancar, no lo hago. Hasta que no esté suficientemente preparado, no lo hago. Entonces, el mejor momento es hoy. El mejor momento es ahora. El momento de arrancar y de generar los ingresos es ya. ¿Cómo? Simplemente apaláncate de información. Hay muchos emprendimientos, hay muchas plataformas, hay muchas personas que están dispuestos a apoyarte en desarrollar tu idea. Por ejemplo, casos específicos, GroupChart, que fue una plataforma que desarrolló un colombiano cuando tenía 15 años, antes de que estuviera todas las plataformas como Deezer. GroupChart es de un colombiano, un pelado de 15 años que simplemente se sentó y pensó, oiga, ¿dónde puedo encontrar yo música en internet organizada y donde la pueda descargar sin problema? GroupChart. Y él es ahorita un inversionista que apoya todos los emprendimientos de colombinos. Pero nosotros generalmente no tenemos esa información porque estamos pegados a un sistema educativo que no nos damos cuenta que nos está formando para que nosotros nos mantengamos ahí quieticos. Detrás de cámaras nos surgían varios interrogantes, ¿no? Uno es que cuando nosotros decidimos hacer un programa sobre emprendimiento para nuestra comunidad, nos apareció también el tema del rebusque. Entonces, no sé, desde lo que tú sabes, ¿cómo diferenciamos qué es rebusque, qué es emprendimiento? ¿Cuándo el rebusque deja de ser rebusque y se convierte en emprendimiento? ¿Qué hay para decirle a las personas de eso, no? Porque pues está mal entendido el rebusque también y pues se cree pues que el rebusque nunca puede llegar a ser un emprendimiento. Claro. Es muy importante que tengamos claro que todo lo que nosotros desarrollemos en la vida es emprendimiento. Por eso te decía al inicio que inclusive una relación de pareja es un emprendimiento, porque tenemos claro hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir y construimos en conjunto, exacto. Una venta de empanadas puede ser o un rebusque o un emprendimiento. ¿Y en qué se diferencian? En cómo yo lo maneje. Si yo digo que mi emprendimiento va a ser, que mi rebusque, la venta de empanadas va a ser mi rebusque y porque necesito para el diario, ese va a ser el límite y esa va a ser la proyección de lo que estoy haciendo. Entonces va a ser el rebusque diario. Y por eso escuchamos a muchas personas que dicen, no, es que yo con las empanadas es para lo del diario. Entonces voy y salgo para lo del diario y para lo del diario. ¿Y cuánto tiempo vas a estar así? Pues hasta que dejes de necesitar para lo del diario. ¿Y cuándo vas a dejar de necesitar para lo del diario? Nunca. Entonces vas a estar ahí en ese rebusque. Entonces dice, me cansé del rebusque de vender empanadas. Ahora voy a montar una venta de, no sé, buñuelos que flotan solos. Entonces, lo mismo. Y después te cansaste pero dijiste, es para lo del diario. Y otra vez. No, eso de la venta de buñuelos está muy duro, entonces ahora voy a vender juguetes. Y haces lo mismo. Y lo mismo. Y te quedas en ese ciclo porque le pusiste límite, porque dijiste simplemente, es que es para conseguir lo del diario. Entonces, es muy diferente. Y eso es lo que hablamos ahorita detrás de cámaras, por ejemplo. ¿Qué diferencia? O sea, McDonald's vende hamburguesas. Y si yo pongo un puesto en la calle que venda hamburguesas, puede hacer lo mismo. ¿Qué lo diferencia y cuál es la diferencia? El enfoque que yo le doy. Llevarlo a un nuevo nivel. Entonces pasa de ser rebusque a emprendimiento cuando yo le doy un nuevo enfoque. ¿Qué diferencia una panadería a tostado? Ninguna. Básicamente, técnicamente las dos venden pan y café. ¿Cierto? ¿Qué diferencia la de la esquina a tostado? Que tostado lo llevó a otro nivel. ¿Qué pasa? Porque tienen otra información y lo quieren llevar a un nuevo nivel. Eso debe ser lo que un consejo que les doy es busquen el nuevo nivel al cual ustedes quieran llevar su emprendimiento. Si mi emprendimiento es venta de pulseras y yo ya tengo un tope porque es que no me puedo desplazar tanto o porque tengo un tope, mejor dicho, ya no puedo entregar más pedidos o porque no me puedo desplazar y ya toda la comunidad me conoce.
Y ya entonces hasta ahí me llega la parte de comercial, o ya no puedo hacer más. Entonces, ¿hasta dónde voy yo? Puedo ir, llevarlo a un nuevo nivel. ¿Qué se me ocurre en este momento? Si yo vendo pulseras, voy a personalizarlas y las voy a poner en redes sociales para llegar a más personas. Estoy llevando a un nuevo nivel mi emprendimiento. Cada vez que nosotros le ponemos lo llevamos a un nuevo... Un impacto mayor. Exacto. Cuando tenemos un propósito claro, entonces, ¿qué quiero con mi emprendimiento? Llevarlo a un nuevo nivel porque quiero tener una mejor calidad de vida, ayudar a otras personas. De la venta de las pulseras voy a donar el 10% a una fundación. Cuando comenzamos a crearlo así, ahí vamos a tener un desarrollo. Es muy importante también que cuando tenemos esos emprendimientos y no lo tenemos claro, es porque no lo estamos manejando como una empresa como tal. Entonces, para que pase de ser rebusque a emprendimiento, manejarlo con las 4 áreas que yo considero que son necesarias. Okay. Es decir, son esas áreas? Por ejemplo, si tengo una panadería, una papelería, lo que sea, un emprendimiento que yo digo, necesitamos 4 áreas. El área comercial, es decir, tengo que desarrollar mi habilidad para vender más. El área financiera, cuánto tengo que tener de capital, o sea, dejar una base, porque a mí me pasaba, por ejemplo, que hacía un evento, le pagaba a los proveedores a lo que necesitaba y la plata que quedaba la cogía de bolsillo, y cuando necesitaba hacer un nuevo evento, pues me tocaba buscar nuevamente la base de capital. Entonces no tenía una organización financiera al respecto porque no lo manejaba así. Un área de personal, así sea yo solo, entonces, ¿qué horario voy a tener? ¿En qué momento? ¿Cuál va a ser? Organizar los horarios, ser muy claro con eso y ser muy juicioso. Y está el área de costos. ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto me queda? Porque muchas veces esas proyecciones tampoco se hacen. Entonces, por ejemplo, tengo una panadería y no llevo inventarios de cuánto se está moviendo ni nada de eso, sino simplemente yo sé que me quedaron 200,000 pesos. Pero no sé si fueron 200,000 pesos del pan o fue de los desayunos, o toda esa parte hay que analizarla para ver en qué parte estoy siendo yo más productivo. Generalmente hay una regla que se llama la regla 80-20. Nos enfocamos, el 80% de nuestros ingresos vienen del 20% de nuestros clientes más efectivos, pero nosotros nos desgastamos el 80% del tiempo con el 80% de las personas que no nos generan el ingreso. Entonces hay que invertir eso. La regla 80-20, búsquenla por ahí en internet, y ahí está. Es algo muy chévere que aprendí también. Eso es, digamos, así como para cambiar del rebusque, del día a día, transformarlo a un emprendimiento que nosotros veamos que puede expandirse. Ok, nosotros no hemos hablado del tema de la formalidad, ¿no? Entonces, digamos, se entiende que en las políticas de nuestro país, para que tú puedas tener algún negocio sólido como se ha manejado, debe estar, digamos, en el marco de la legalidad, y eso significa toda una serie de trámites, Cámara de Comercio, sacar RUT, no sé qué. ¿Qué le podemos decir a las personas? Porque si bien entendemos que sí es necesario por las políticas, a veces es más práctico estar como en ese proceso de informalidad. Sin embargo, para crecer, para trascender, también se necesita estar con digamos, con esos trámites al día. Entonces, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo solucionarse un poco la vida con todos estos trámites? Lo más importante primero es, si ya tenemos claro a dónde queremos llegar, pues eso va a ser un trámite que sí o sí tenemos que pasar. Lo más importante, al menos lo que yo he hecho es, siempre cuando comencé a desarrollar empresa, empecé como persona natural. Entonces, son trámites que son súper sencillos, que no son engorrosos y que no van a generar un cobro de impuestos tan alto, que ese es un miedo que las personas tienen. Dicen, no, yo... Y en Colombia todo tiene impuestos, y unos impuestos grandísimos. Grandísimos, exacto. Entonces, cuando uno arma empresa, automáticamente se gana un socio, que es la DIAN. Ellos sí son los mejores socios, porque cuando tú pasas una factura o algo, ellos automáticamente ya ahí te están diciendo, venga, mi parte. No puse nada de inversión, pero yo te cobro mi parte. Entonces, obviamente eso... Pagando como el derecho a poder funcionar. Exacto. Hace parte de la formalidad, y obviamente yo siempre pienso en la buena fe. Entonces yo sé que con lo que se paga por ese lado, independientemente de la situación que tenga nuestro país, esos recursos van a llegar a las personas que lo necesitan, y digamos que pensando así, yo sé que lo estoy haciendo correctamente. ¿Qué hice?
me formé como persona natural, abrí mi cámara de comercio. Eso el costo es mínimo, son como 35.000 pesos, y saqué un RUT que me permita generar, que no me genere grandes cobros. El cobro que te genera generalmente es retención en la fuente y RTIC. Y para de contar. Llevo muy juiciosamente, si hay ventas como tal, que es muy importante, si hay ventas, llevar una facturación, si cobras IVA o no cobras IVA, ser muy juicioso. Si no cobras IVA, pues digamos que esa parte de impuestos no lo tienes muy, no es muy necesaria, pero si generas un IVA, eso sí hay que reportárselo a la DIAN. Ya si tú haces, por ejemplo, volviendo al tema de las pulseras, si yo tengo mi tema de pulseras y las vendo por Instagram y todo eso, pues digamos que ahí el tema de impuestos pues no lo hay, porque es un contrato directo que yo tengo con una persona en intercambio de un servicio, un bien directo que no está generando ningún tipo de tributación en el impuesto ante la DIAN, porque digamos que eso es persona a persona. Entonces es una venta directa que no se está pasando por una regulación, a menos de que haya una transacción electrónica, que igual si hay una transacción electrónica, entonces ahí sí pasa por todos los filtros bancarios y ellos también te ayudan ahí a cobrar la comisión. Pero digamos que inicialmente es muy sencillo. Entonces esa parte de formalidad, ya que si queremos pasar precisamente la panadería a un tostado, por decirlo así, entonces no se va a llamar tostado, sino Don Pedro Panaderías. Ya ahí esa parte sí tiene que ser más formal. En las cámaras de comercio del país nos apoyan mucho con esa parte de formalización. Hay asesorías, te dicen cómo hacerlo. Hay un apoyo continuo, pues porque también igual al país le interesa que uno genere empresa. Obviamente, toda esa implicación, para uno tener resultados económicos, necesitas poner tiempo y dinero. Y asimismo después el emprendimiento te va a dar tiempo y dinero. Entonces hay que invertir tiempo y dinero. No es mucho dinero el que uno tiene que invertir al principio, lo que hablábamos antes en el anterior bloque, que uno de los miedos es que no tengo dinero para invertir. No tengo cómo comenzar. No, simplemente es tener las ganas. Muchas personas tienen muy buenas ideas, pero los miedos lo frenan. El miedo al que dirán, al miedo a perder lo seguro, el miedo. Entonces, al quitarse uno de los miedos, ¿cómo se lo quita? Simplemente tomando acción. Entonces esa parte comienza a fluir muchísimo más. Y la parte legal, digamos que ahí está toda la Cámara de Comercio. Eso nos apoya en todo momento. Y a medida que uno vaya creciendo, pues la Cámara de Comercio le sigue ayudando a uno. Bueno, Juan Felipe, pues qué chévere todo lo que hemos hablado ahí. Gracias por acompañarnos, gracias por todos estos consejos que le has estado dando a nuestros televidentes. De pronto puedes, no sé, compartirnos algunas de las experiencias que estábamos hablando así tras de cámaras, como para que nuestros televidentes se motiven, que no vean una limitación solamente en el dinero, ni en el estudio, ni en todas estas cosas que se nos presentan, sino que en realidad hay muchos ejemplos de personas que han decidido poder emprender y han tenido unos resultados muy exitosos, ¿no? Sí, uno de los que yo les puedo decir que funciona es asociarse con personas que tengan ese tipo de ganas de emprender y que tengan ya resultados. Entonces hay eventos especializados donde tú vas a encontrar gente que está emprendiendo, que te va a enseñar, que te va a apoyar en ese proceso, gente que quiere que a ti te vaya bien. Y es muy raro encontrar eso, porque uno siempre piensa que de eso tan bueno no dan tanto. O sea, que alguien me quiera ayudar simplemente porque quiere que me vaya bien a mí, pues es como raro. Pero hay personas que hacemos eso, escuchar información diferente, conectarse a libros. Es muy importante leer información diferente. 100 años de soledad es un libro espectacular y todo, pero digamos, eso no te va a generar un ingreso a tu bolsillo. Hay que buscar información que te comience a generar cambios de tu pensamiento para que te genere ingresos a tus bolsillos. Esos eventos por intermedio del correo electrónico que ya les dije, ahí les doy información para que vayan, participen, son eventos abiertos que están a disposición de todas las personas, que son de muy bajo costo, porque encontramos también eventos que son muy buenos, pero que son de altísimo costo y uno dice, yo no tengo 4 millones de pesos para ir un día a capacitarme sobre neuromarketing o a capacitarme sobre emprendimiento.
y son habilidades que necesitamos tener, información que necesitamos tener para llevar nuestros emprendimientos. Entonces, hay un sistema educativo de muy bajo costo que nos permite tener acceso a esa información. Entonces, pues la invitación está hecha a que me sigan en Instagram, @juanfe.alvarez. Ahí yo estoy subiendo algún tipo de información, en el correo electrónico también de pipe.emprende@gmail, y es el mismo nombre del canal de YouTube que estamos montando, de Pipe Emprende. Entonces vamos a ir a subir videos sobre todo esto que hemos hablado, sobre emprendimiento, sobre liderazgo, sobre inteligencias, habilidades blandas y pues desarrollo empresarial también por ahí. Juan Felipe, pues gracias por habernos acompañado, por la información que nos dejaste hoy. Pues esperamos en una próxima oportunidad también tenerte en nuestras mañanas. Claro que sí, y pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues no se sigan perdiendo el programa, que está bacanísimo. Y con esto finalizamos este nuevo capítulo de Nuestras Mañanas. Le agradecemos a Juan Felipe por su compañía y también a ustedes televidentes por todas las sugerencias que nos dejan semanalmente. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí al borde de la pantalla, o pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias a las líneas telefónicas. Los espero la próxima semana en Nuestras Mañanas. Chao.